Jorge Dávila Vázquez es oriundo de Cuenca, en Ecuador. Nació en 1947. Su dedicación comenzó en el teatro y la actuación, en especial con la Asociación Experimental de Teatro de Cuenca, ATICA. Sus estudios de literatura los realizó posteriormente a su faceta de actor. Para cuando fue su preocupación central ya tenía unos textos escritos. Inició con el género lírico, pero experimentó en la narrativa y la prosa. Entre sus obras tenemos novela María Joaquina en la vida y en la muerte, 1976, De rumores y sombras, 1991, La vida secreta, 1999, Piripipao, 2000, Cuentos, El círculo vicioso, 1977, Los tiempos del olvido, 1977, Narraciones, 1979, Relatos imperfectos, 1980, Este mundo es el camino, 1980, Cuentos de cualquier día, 1983, Las criaturas de la noche, 1985, El dominio escondido, 1992, Cuentos breves y fantásticos, 1994, Arte de la brevedad, 2001, Libro de los sueños, 2001, Historias para volar, 2001, Entrañables, 2001, La luz en el abismo y otros cuentos, 2004, Esther o la vida inútil, Minimalia, 2006, La noche maravillosa, 2006, Teatro, El caudillo anochece, 1968, Con gusto a muerte, 1981, Espejo roto, 1990, Poesía, Nueva canción de Eurídice y Orfeo, 1975, Acerca de los ángeles, 1995, Memoria de la poesía y otros textos, 1999, Río de la memoria, 2004, Personal e intransferible, 2014. En ensayo tiene Ecuador, Hombre y cultura, 1990, Cuenca, una ciudad diferente, 1991, César Dávila Andrade, Combate poético y suicidio, 1998. Entre los premios que ha recibido están el Premio Nacional de Literatura por novela Aurelio Espinosa Polit, 1976, Premio Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana por una pieza teatral, el Premio Joaquín Gallegos Lara por un libro de cuentos, 2001, y Eugenio Espejo, 2016. Para Lectura Alterna es un gusto tenerlo en nuestra compañía para conversar sobre la literatura y más que todo su literatura, lo que ha sido la poesía, sus elecciones metafóricas y poéticas, en lo que es el crear, esa relación particular con la palabra. Así pues, le damos la bienvenida e iniciamos con nuestro diálogo. Bienvenido. ¿Cómo usted crea la poesía? Es decir, ¿cuál es su trabajo diario para esta creación de la poesía? Bueno, mira, yo diría que no solamente para la poesía, sino para aquello que podríamos llamar la poética, que engloba la narrativa, el teatro, el ensayo y naturalmente la lírica, ¿no? Yo creo que la única recomendación que yo hago siempre a quienes dicen estoy escribiendo, quiero escribir, es pues trabajar sobre la palabra constantemente y sin cansarse, es lo fundamental. Bien, gracias. Ahora, hay una curiosidad que me ha llevado a alguna lectura de sus textos, que es el manejo de los recuerdos. ¿Sí? ¿Qué parte de esos recuerdos, que son grandes desde la infancia que tenemos, cuál de esos recuerdos usted los centra? Ahorita no nos vamos a enfocar en los sentimientos, sino en los objetos. ¿Cómo usted maneja los recuerdos y los objetos? Los objetos que siempre nos traen justamente esa rememoración, ¿sí?, del tiempo pasado y esa relación que hemos tenido y lo perduramos dentro de esos objetos y luego poetizamos sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los objetos que usted elige para este poetizar? No son siempre los de la vida cotidiana, pero ojo que la vida cotidiana tiene diversas facetas, tiene la infancia, la juventud, la vida de familia, los viajes, el amor, la vida de pareja, la vida de familia. Todas estas facetas de la existencia humana se van ligando a distintos objetos. El objeto fundamental que yo coloco, digamos, en muchos de los poemas de la primera etapa son las casas, ¿no? Para mí las casas, tengo por ahí una serie de poemas que se llama Casas, justamente. Las casas pobladas de pequeñas cosas, digamos, ¿no? Libros, fundamentalmente libros, muebles, eh,
pequeñas reliquias también, ¿no? De los viejos a los que uno ha amado intensamente, los tíos, la madre, obsesivamente siempre apareciendo y reapareciendo con todos sus objetos, es decir, con sus rosarios, con sus medallas, con sus fotos, con sus carteritas, la madre. Y la madre, siempre como esa conexión, que siempre usted alude a esa relación que tuvo con su madre, con las lecturas que ella y sus parientes le daban, sí, ese alimento del alma a través de la palabra, ¿no? Justamente para escuchar uno de sus poemas que ha elegido para esta noche, para compartir con nosotros. Entonces estamos listos para escuchar estos versos en voz de su autor. No he elegido, digamos, mucho, pero siempre está un poco el fantasma, digamos, de la niñez, el fantasma de la primera juventud, que es un fantasma amable, ¿no? No es nada aterrador ni mucho menos, pero que de todas maneras tiene una existencia media supranatural, digamos así. Este poemita, por ejemplo, lo tomo de una serie y justamente ustedes o tú van a encontrar esto que les acabo de decir, ¿no? Sentados en el alto umbral de la cocina, de esa gran casa de campo, escuchábamos los cuentos de miedo de la tía Rosita. En el humo del tiempo que no tiene límites, hay todavía como un escalofrío cuando cruzan los miedos por la voz misteriosa de la tía, muerta hace tantos años. Entonces, lo que quiero aclararte es una cosa. En mamá, como que se cifran todos los parientes, ¿no? Pero hay muchos parientes que tienen una gran importancia en esa primera etapa de la niñez, ¿no? Mi mamá era una mujer bastante sola, porque mi padre pues pasaba muy frecuentemente en la costa, haciendo pequeños trabajos de chofer y haciendo también otra familia, ¿no? Yo tuve 5 hermanos en la costa y una de ellas muy bella, muy suavita en el trato, murió hace años. Entonces, eso significaba una gran soledad para mi mamá. Y mi mamá se refugiaba en sus tías, en sus primas, en su familia. Y esa familia es la que está siempre siendo evocada en las cosas que yo escribo sobre la niñez, sobre la primera juventud. Eso quiere decir que usted ha dividido, en este caso, las experiencias de su infancia y de su juventud, y luego las experiencias de la adultez, la madurez, Así es. ¿sí? Pero no es una división tajante, porque no hay que olvidarse que mi primer libro, publicado en el año 1974, de un poema que se llama Nueva canción de Eurídice y Orfeo, es un poema que se escribió antes del año 70, más o menos hacia el año 68 se escribió ese poema. Yo lo mostré a algunos de mis amigos, le di el texto a Alfonso Carrasco, que es el mejor crítico que hemos tenido en Cuenca, y Alfonso escribió un prólogo para ese libro que es mucho más extenso que el poema. Le di también a un gran dibujante amigo mío, Fabián Landívar, y él hizo las ilustraciones para el libro, eh, texto, eh, prólogo e ilustraciones que durmieron largamente hasta que una noche de vida social, se me acercó el alcalde de Cuenca y me dijo, sé que usted está escribiendo mucho, me quiere dar un libro, imagínate, una propuesta así de directa. Dije, claro. Y entonces le di el libro, le ofrecí, esto era una noche de fiesta, un sábado, matrimonio de un sobrino suyo y primo de mi mujer, porque el alcalde era también primo de mi mujer. Y le llevé el lunes, el viernes estaba aprobado, se editaron no muchos ejemplares, deben haberse editado tal vez unos 250 ejemplares. Ese fue mi primer libro, apareció en 1974, La nueva canción de Eurídice y Orfeo. Sí, ese interés por los objetos, y a veces a usted también le han interesado, por ejemplo, la tradición alimenticia, o hablar sobre el cuerpo, o hablar sobre la naturaleza, las montañas, o algo de alrededor, en sus metáforas. Dediquémonos en esa, justamente en la creación poética más. Mira, yo he vivido intensamente en donde está, en la infancia, que pasábamos largo tiempo en una finca, en la finca de un tío, que luego la evocaré en 2 novelas, En el sueño y la lluvia y Árboles para soñar. Ese sitio era maravilloso, ¿no? Y pasábamos horas magníficas, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había, ni radio teníamos. La vela. Entonces, a velas,
y a lamparitas Petromax, y para los espacios mayores, digamos, y cuentos para la noche. Mi madre nos contaba interminablemente, tenía un repertorio que no se acababa jamás, eran cuentos, eran fábulas, eran historias, etc. Y luego ya nos leía los cuentos de las mil y una noches. Era muy simpática la lectura de los cuentos de las mil y una noches porque ella los escogía previamente, ¿no? Pero a veces se le escapaba. Entonces, una noche dice, bueno, y ahora vamos a leer la historia del príncipe Camaralzaman y la hermosa Budur. El príncipe Camaralzaman tenía 250 mujeres y no, vamos a buscar otro. No, mamá, léanos ese. No, no, no. No les leo este. Les voy a leer otro cuento. Y entonces con mi hermano 3 años menor a mí, y yo debo haber tenido tal vez unos 10, él unos 7. Nos moríamos de curiosidad de saber qué es lo que tenía el príncipe Camaralzaman. Entonces robamos el libro y lo fuimos a leer cerca de un pozo que había a regular distancia de la casa. Entonces, el príncipe Camaralzaman tenía 250 mujeres y 300 concubinas. Que había sido Entonces, cierto. no quería que nos enteráramos de semejante vida sexual del príncipe Camaralzaman y nos leyó alguna historia mágica bellísima en lugar de eso. Ella, pues, realmente al principio nos leía los cuentos de las mil y una noches y luego, pues, pasamos a un libro que era el mundo opuesto, digamos, de las mil y una noches, que era el catecismo, ¿no? El catecismo que estaba directamente tomado de la Biblia. Entonces nos enteramos de las historias bellísimas de la creación, del éxodo, de los profetas, de los patriarcas del Nuevo Testamento, etc. Y ella pues se ocupaba de leernos todo eso o de hacer que leyéramos, ¿no? Otro plano en el que mamá se movía mucho era el plano de la poesía. Ella sabía muchos poemas o nos leía muchos poemas. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que éramos muy jovencitos cuando nos leyó La Carta a la Madre y la canción a Teresita de mi tío César Dávila Andrade, porque mi papá era hermano de César Dávila Andrade. Y entonces ella nos leyó esos dos maravillosos poemas y mi hermano, que era tal vez muy pequeñito y un poco inmaduro, no sabía quién era esta Teresita y lo único que le interesaba saber quién era esta pálida Teresita del infante Jesús. No le interesaba el desarrollo poético del poema, sino saber quién era esta pálida Teresita. Para irla a Así que buscar, seguramente, para irle a buscar. y te digo que muchos años después, muchísimos años después, mi hermano me dijo, oye, ¿y quién mismo era la pálida Teresita? Y entonces yo, en el primer prólogo extenso que escribí sobre Dávila, cuando publiqué la obra completa, que eran 1000 páginas entre poesía, cuento y ensayo, ahí hablé de quién era la pálida Teresita, que era una prima hermana de mi tío y una prima hermana de mi padre, muerta tempranamente, muerta en la década del 40. Ya, gracias por compartir con nosotros esas experiencias y justamente con la idea de la creación. ¿Cuánto hace la infancia? ¿Cuánto hace esos recuerdos para la creación poética? Entonces, en esa vida conectada con la madre, con la naturaleza, es donde nace su creación. Otra vez pedimos que nos lea algún poema de su producción. El jardín no lo poblaba el triunfo de los pavos reales, como en Darío, no. Era vasto, descuidado y salvaje, pero contenía las 5 partes de la tierra con sus mares, altos montes, tigres y salvajes tribus que evocaron Salgari y el amado viejo Verne. Una pequeña sequía era el río Nilo, y maderitas, hojas, cortezas, embarcaciones en las que iba un real sequía. Las esclavas entonaban en una lengua que nadie entendía, canciones para una reina que dormía bajo un dosel dorado. Mira, esa es una evocación de algo de la infancia, ¿no? De una parcela de la infancia en ese lugar en el que yo te he dicho que pasábamos mucho tiempo, que nosotros le llamábamos Monay, pero que en realidad se llamaba Totoracocha. Sí, yo también tuve esa relación con mi abuelita que justamente me va a inspirar a la creación literaria. Justamente ella también me leía historias, me contaba sus experiencias con su tía en una finca que tenían en el Quinche y justamente esta relación con la naturaleza, el clima, ¿sí? Esas noches frías del Quinche, como usted conoce, que también ahí es helado,
y esta relación con la luz de la vela, y a partir de ese calor, ¿sí?, humano, y también el calor de las velas, que va a generar esta relación con las historias, incluso con lo fantasmagórico, con lo irreal, ¿no? Entonces, es justamente ese leitmotiv que a veces está inmerso en nuestra producción. Aludiendo a su tío, que es conocido como el Fakir, que nos ha legado una poesía que a veces no es tan leída como la primera de la primera etapa. Quiero concentrarme justamente en esta otra etapa, que es más hermética, y quisiera saber qué relación usted tiene con esta poesía, con esta creación que hizo él. ¿Usted se siente un continuador de este tipo, o ha tomado algo de esta creación para recrear a su vez parte de su poesía, o solamente la ha tratado como crítico? Bueno, te cuento que ya te hice una evocación de las lecturas de mamá y de la declamación de los poemas por parte de ella. Ese fue nuestro primer contacto con César Dávila. Yo no tuve otro contacto con él. Él murió cuando yo tenía ya 22 años, pero nunca, jamás mi padre recibió, por ejemplo, una carta de él, ¿no? Nunca. Y él se refería a mí, pues marginalmente, cuando mi abuela le comentaba algo, que yo había participado en un concurso, que había ganado, que escribía poesía y todo, pero muy marginalmente, es decir, no había ninguna relación con él, nada. En la década del 80, el Banco Central del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Cuenca, que yo decía que tiene un nombre más grande que la misma universidad y que ahora se llama UDA, Universidad de la SUAY, me contrataron para que hiciera la recopilación de la obra de Dávila Andrade y para que escribiera un estudio introductorio. La recopilación la hice con mi mujer. Realmente debe habernos tomado por lo menos un par de años, ¿no? Porque la obra de Dávila estaba muy dispersa. Y cuando yo escribí el prólogo, dije que no era la obra completa, aunque llevaba el nombre de obra completa la publicación, que no era la obra completa porque había mucha materia poética, materia narrativa, que no habíamos podido localizar y que con el tiempo se fue localizando. Es verdad, eso es verdad también. Mira, yo he sido siempre un gran admirador del Dávila de la época de Espacio Me Has Vencido, ¿no? A mí los grandes poemas de Dávila me parecen los de esa época: Carta a la Madre, Canción a la Bella Distante, Oda al Arquitecto. Me parecen de los más grandes poemas que se hayan escrito en el Ecuador, no solamente de la poesía de Dávila. Y luego, el grande, extraordinario poema de Dávila, el más grande de sus poemas, es Boletín y Elegía de las Nietas, ¿no? Admiro profundamente también ese periodo telúrico, digamos, de Catedral Salvaje, Catedral es un canto al ande, un canto a la tierra, al Ecuador, a América, ¿no? Algunos le han querido ver semejanzas con Neruda, pero no sé por qué, digamos, que Dávila era mucho más profundo que Neruda. Y luego viene ya la etapa netamente hermética, y esa a mí me atrae para leerla un poquito, pero nada más. Yo no siento ninguna atracción particular, ni por la poesía hermética, ni por la poesía, pues, eh, ideológica, digamos, en ese sentido, de que él estaba muy ligado a las doctrinas orientales, ¿no? Yo no tengo ninguna atracción, no siento ninguna atracción especial por este tipo de poesía de Dávila. Eso te cuento. Además, yo nunca me he sentido ni seguidor, ni tampoco una postergación de su trabajo, porque lo mío es completamente distinto a lo que estudió Dávila, totalmente distinto. Sí, gracias por esa aclaración y esa divulgación de su trabajo, ¿no? Recuerde que yo también hago un trabajo similar con la obra de Aurora Estrada y Ayala, que es, Extraordinario, que, extraordinario. gracias, que es recopilar y buscar en toda la prensa de la época todos los poemas perdidos de esta autora. Entonces, sé también por el trabajo que usted pasó al recopilar, claro, con su esposa también, a la cual también hay que agradecer esta labor, la obra de Fakir, ¿no? Entonces, sí, porque, o en cambio a mí sí me llama mucho la atención esta poesía hermética, justamente por lo esotérico y por cierta encriptación que hay en su simbología. Entonces, quería saber justamente cuál era la relación que usted tenía con esta clase de poesía. Entonces,
también me gustaría saber, ¿sí? Porque tanto él como usted manejan esta idea de Dios, ¿sí? Nos ha dicho que en su infancia ha tenido una lectura bastante asidua de lo que es la tradición judeocristiana. Entonces, y también la poesía que he leído suya y he escuchado, hay mucha alusión a lo que es esta relación con Dios, ¿sí? Con la divinidad, con lo trascendental, con la luz, con la palabra, con el conocimiento como un fin o un telos del ser humano. Entonces me gustaría que nos explique cómo es su relación poética para la inscripción de este diálogo con Dios. No sé si con el Dios cristiano o con un Dios como entidad máxima o suprema. No, yo soy profundamente cristiano, es decir, no soy muy practicante, que digamos, ¿no? Es decir, no paso mucho tiempo en la iglesia, voy a la iglesia de tiempo en tiempo, pero no soy del tipo de cristiano practicante, digamos, ¿entiendes? Entonces, mi relación es una relación profundamente intensa con la religión. O sea, yo tengo un gran amor por la religión, con ciertas figuras capitales como la figura de Dios, ¿no? La figura de Dios, del Dios trino del que habla el cristianismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tengo también una hermosa y apasionada relación con la Virgen María, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis amigos los curas que mi único vacío, digamos, en la escritura es la teología. Bueno, yo he escrito sobre todo lo que se puede escribir, pero yo siento que no tengo la base suficiente para escribir, pero me hubiese gustado, me hubiese encantado escribir algo sobre la teología de María, porque es un ser absolutamente extraordinario, completamente fuera de serie. Es tan fuera de serie que el arcángel Gabriel, que baja a anunciarle que va a ser la madre de Dios, queda sorprendido ante la humildad de ella, ante la naturalidad de ella. Y eso le pregunta una cosa que es absolutamente humana. Dice, ¿cómo voy a tener un hijo si no he conocido varón? ¿No? Mira, yo creo que eso es una mujer fuera de serie, completamente fuera de serie. Y en eso sí, el catolicismo sobre todo le ha dado un espacio, le ha dado el espacio que ya merece. Me parecen tontas, digamos, las posiciones del cristianismo de algunas iglesias que niegan, digamos, la trascendencia fundamental de María en el cristianismo. Yo soy absolutamente cercano a todo lo que tiene que ver con los religiosos. Pero ya te digo, es la religión cristiana, es la religión católica. O sea, no es una cuestión ni vaga, ni difusa, ni abstracta. Porque usted menciona en algunos poemas sobre Dios, ¿no? Entonces por eso me llamó la atención. Porque, pero usted dice que no tiene una relación mística, pero sí tiene un No, diálogo con Dios. lo que digo es que no tengo o sea, que no soy practicante en el sentido de estar todos los días en la iglesia o de asistir a todos los ritos, etc. En ese sentido, pero lo místico me es muy próximo. Lo que yo dije es que no tengo una preparación teológica lo suficientemente amplia como para escribir el libro que me hubiera gustado escribir, que es una teología de la Virgen María. Pero ¿cómo inscribe usted en sus poemas? Eso es lo que nos gustaría escuchar de su boca. ¿Cómo inscribe esa relación, ese diálogo con Dios en la poesía? ¿Qué alusiones, qué metáforas usted alude para ese diálogo? Yo vierto en lo que escribo, vierto lo que siento, ¿no? Lo que he percibido a lo largo de mi vida y lo que siento con relación a la divinidad, con relación al credo, a la religión. Eso es lo que está en mi obra. Y hay un libro, concretamente Misa del Cuerpo, que, que tiene un matiz más profundamente religioso que los otros. Así que Ah, en los otros uno puede encontrar alusiones, digamos, religiosas, pero en este libro, una parte, está dividido en tres o cuatro partes, una parte versa exclusivamente sobre la relación Dios-hombre, hombre-Dios. viene. Ahora, quisiéramos escuchar otro de sus poemas leídos por el autor. Claro, voy a elegir algo de Misa del Cuerpo, justamente, ¿te parece? Claro, con gusto. Lo que pasa es que es muy amplio y no sé exactamente en dónde está lo que busco, pero ya enseguida lo encuentro, tranquila. Esta parte se llama Misa del Cuerpo en el Ocaso.
Y empieza por este salmo, ¿no? Tendré la fuerza para entonar mi cántico, quizás el último, antes de acogerme al silencio que me tienta y persigue, persigue y tienta desde hace tiempo. Se elevará hacia ti mi voz, debilitada por los años y los males, como la de tu siervo de otra época, que clamaba por tu abandono, debido quizás a sus pecados. Como sea, lo intentaré, no solo como un himno a ti, mi Señor y mi Dios, autor de todas mis iluminaciones y alegrías, sino también como una plegaria de perdón dirigida a todos aquellos que encontré al caminar, a quienes me acompañaron fielmente en todas las horas de mi día y también a los que me dejaron solo en medio de la sombra y los temores. Gracias por compartir con nosotros lo que es la poesía, la creación literaria, ese espíritu, esa materia hecha palabra. Yo quisiera leer también, compartir con usted una parte de su poesía. Voy a leer el poema o una parte del poema que dice Apoteosis de la palabra. Eres revelación y eres misterio, lo que se ha dicho y lo que no se dice. Lamento en la noche, luz del amanecer, canción del paraíso, perdido y reencontrado, oh palabra, carne de Dios entre nosotros. No sé si le agradó escuchar en otra voz su poesía. Me encantó porque estaba muy bella y sentidamente leída. Programa con nuestro invitado especial que nos va a hablar de la poesía y vamos a continuar escuchando sus lecturas, su selección que ha hecho para nosotros en esta noche. Continuamos con nuestro amigo y poeta. Y nuestra inquietud nos lleva a averiguar cómo él ha aceptado el canon que cada época ha puesto para definir lo que es estético y a hacerlo bello en cada época y justamente en el Ecuador. ¿Cuál es su percepción sobre este canon que siempre se impone sobre la poesía? Bueno, mira, sabes que yo cuando me formé académicamente, que ya era un poco tarde porque empecé a estudiar en la universidad a los 23 o 24 años, pues yo ya llevaba hecha una obra, ¿no? Concretamente ya había escrito la nueva canción de Eurídice y Orfeo, que de alguna manera es importante para mí porque es mi primer libro, ¿no? Como poema libro, digamos. No es excesivamente extenso, ni mucho menos, pero es grandecito, ¿no? Y entonces yo tenía ya mis pautas para la forma de escritura. Tuve la suerte enorme de ser alumno de Alfonso Carrasco, que había escrito el prólogo de mi primer libro, y de Efraín Jara, que escribió el prólogo de uno de mis primeros libros de cuentos, y que fue mi maestro. Los dos fueron mis maestros, con otra gente así importantísima como Alejandro Mendoza, en fin, gente a la que yo quise mucho, con la cual estuve muy ligado, y otros que fueron mis compañeros también, gente muy valiosa, gente menor a mí, todos ellos, pero que nos acompañamos, digamos, en ese crecimiento en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, y fue la época de oro de esa facultad. Entonces, yo te digo, yo venía ya con una formación, con una idea sobre lo que quería y lo único que hice es ir desarrollando eso a lo largo del tiempo que estuve en la facultad. Era todavía yo alumno de la facultad, en la especialidad de lengua y literatura, cuando en el año 1976 gané el premio Aurelio Espinosa Poli por María Joaquín en la vida y en la muerte. Entonces, como te digo, yo tenía ya una obra, tenía un camino más o menos trazado, una obra publicada, unos premios ganados y pues lo que fue el más importante de los premios para esa época de mi escritura, que fue el premio a mi novela primera. Ya, pero en cambio, por ejemplo, usted ya se instaló en un quehacer poético, ¿no es cierto? Pero el canon siempre nos impone una manera de escritura. Entonces, ¿cómo ha sido su reacción a seguir lo que propone el canon? Es decir, seguir una métrica, seguir lo que está considerado como bello en ese tiempo-espacio, o ha optado por la transgresión, por el cambio, por la modificación, ¿sí? Por la inserción. Tengo una idea, ¿no? Que nadie te puede imponer unas reglas de cómo tienes que escribir. En nada, absolutamente en nada. Y he escrito tanto en poesía como en prosa con una libertad absoluta. Les he dicho siempre a mis amigos, a mis grandes amigos como Bruno Sáenz Andrade, que murió hace un año,
que fue como mi hermano, y yo les he dicho siempre, mira, esto tengo, pero no voy a cambiar nada. Es decir, voy a hacer las modificaciones que mejoren el texto, pero no que lo inscriban, digamos, de una determinada forma de expresión. Gracias por esa respuesta tan idónea para lo que es la creación poética. Y en el mismo rango, ¿sí? Vamos a continuar con otra lectura de un poema que nos brinde a los oyentes de este programa que está online. Gracias. Voy a leer un pequeñísimo fragmento de ese libro del que tanto hemos hablado ya, la nueva canción de Eurídice y Orfeo, que como tú sabes, pues son las imágenes del amor perdido, reencontrado y vuelto a perder, ¿no? Entonces este es un pequeño fragmento, está dividido en una especie de diálogo imaginario entre un él, que es Orfeo, y una ella, que es Eurídice, ¿no? Este dice, detengo mi caída haciéndome al recuerdo de tus ojos. ¿En dónde estás, amada? ¿En qué honda esfera de tiniebla moras o habitas en la nada? Eurídice, mis manos sangran, son la garganta abierta del grito de mi cuerpo, presas en el rosal de tu perfume. Bello, ¿no? Esa retomar a los personajes históricos para hacerlos dialogar. Bueno, por lo menos míticos, ya que no históricos, por lo menos Claro. míticos. Literarios, ¿no? Eso me recuerda al monólogo dramático, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con su otra profesión, que es la del teatro, de ser actor, ¿no? Dentro de este amor a la poesía, sí me gustaría leer también, si usted me lo permite, uno de sus poemas que está en el texto Árbol Aéreo, que está para nuestros lectores, está disponible en librerías. ¿Sí? Árbol Aéreo. Solo la poesía puede crecer como un árbol en el cielo. Solo la poesía sembrada con las raíces hacia arriba florece mariposas y libélulas. Solo la poesía nos da la tarde en tarde un fruto dulce en medio del camino de la vida. Solo la poesía puede ser el sueño y la vigilia, el canto del amor y del olvido, el himno de la dicha y el gemido. Solo la poesía, ese árbol cuyas raíces nacen del corazón de Dios. Hermoso, muy hermoso. Lo que te quería, hermosa la lectura. Lo que quería, en esa edición que tienes tú del Árbol Aéreo, que es la última, porque Árbol Aéreo ha tenido creo que unas 4 ediciones anteriores, pero en esta poesía, en esta edición, nota tú que en cada página hay un árbol, el mismo árbol que se va repitiendo. Ese lo hizo un gran pintor, extraordinario dibujante, que es Agustín Patín, y yo quiero dedicarle desde aquí una palabra de afecto, porque él perdió a un ser amado justamente el día de ayer. Ay, Así qué que, pena. Entonces, que reciba también nuestras condolencias. sí, yo le mando todo mi afecto. Así es la vida, así es la vida. Justamente la muerte nos lleva a reflexionar sobre lo que es la vida, lo que tenemos y lo que es la creación, ¿no? Justamente mi poesía parte de los muertos o de los recuerdos de los muertos para crear esa relación con ellos en una conversación. Entonces, parte de mi poesía también justamente alude a la muerte y a la relación que tenemos con ella. Nos gustaría continuar con nuestra conversación y por lo tanto hablar sobre aquello que es la creación y que ha sido su creación. Lo que corresponde a lo metapoético. Justamente en este texto del cual estamos aludiendo, he visto muchos poemas que son metapoéticos, es decir, reflexionan sobre el quehacer poético, sobre el quehacer con la palabra, ¿sí? En un momento cuando el poeta o la voz poética, que en este caso se ha creado, reflexiona sobre su tarea de poeta, su tarea del que cataloga la realidad según su perspectiva, pero que ya lo reflexiona con una carga emotiva, con una carga de pensamiento que lo da toda una vida. Entonces, y justamente la elección que usted hace de los poemas, ¿sí? Que son bastante cortos, pero intensos, ¿sí? Que a veces en las primeras páginas, cuando usted define el poema justamente, y lo define como un punto. Entonces, justamente es una reflexión que se hace sobre algunos puntos, algunos momentos, ¿sí? En un principio parecían palabras
o lexemas abstractos, y poco a poco se va yendo a aquello que ha sido fundamental para su memoria, su reflexión, ¿no? Entonces, justamente hay un poema que trata sobre el personaje literario que es Sherzade, y que usted ha mencionado como aquel texto que su mamá le ha leído. Entonces, esta reflexión o recordar a través de ciertas lecturas, ¿sí?, es lo que en este texto encontramos. Entonces, ¿usted llamaría a este texto como uno de reflexión, así como yo lo he sentido como lectora? Bueno, ese texto es varias cosas, ¿no? Una de ellas es una evocación de mamá. O sea, yo identifico al personaje de Scheherazade en 2 ocasiones, por lo menos, lo identifico con mamá. O sea, mamá es Scheherazade. Mamá, en alguna parte he dicho que ella engañaba a la muerte justamente contándonos cosas, ¿no? Que es lo que hizo justamente en la literatura Scheherazade. Engañaba a la muerte contándole sus historias al sultán, tratando de escapar a la muerte durante 1001 noches, ¿no? Entonces, hay una identificación, como digo, con ella, hay una metáfora, la metáfora de la mujer literaria, ¿no? De la mujer que no escribe, pero que conoce, que sabe, que ama la literatura y que la transmite a quienes están cerca de ella. Esa es la metáfora de Scheherazade. Y, por supuesto, digamos, yo siento que hay como un volver, como que mamá vuelve cada vez que hablamos en esos 2 poemas de Scheherazade, cuando digo que en una silla, en medio de las 2 camitas, ella pues evocaba todo ese mundo con el que escapaba de la muerte. Gracias por sus palabras, y otra vez volvemos a pedirle que por favor nos brinde otra lectura poética, por favor. Yo había escogido un poema que se llama Palabras sobre la palabra, que está dedicado a mi mujer, a Eulalia, y que tiene varias partes. No voy a leer todo para no cansarles. 1. ¿Crees que un beso extinga la llama del rubor? Quizás, y ese será el poema. 2. Cuando no estás, estás, y cuando llegas, se ilumina el universo. Poesía exaltada de la vida. 3. Pienso en los avatares del cuerpo, en el sonido del agua, en la música del alma. Pienso en ti, poesía hecha de carne y hueso, de sueños, de esperanza, Gracias, perfecto. de dolores. Continúe, perdón. Al pasar la página, recuperé estos 2 versitos que estaban sueltos allí. 4. ¿Qué es el amor sin ti? Una palabra que cae en el abismo como una piedra suelta, sin fin, y sin embargo, ese sonido lejano, imperceptible, es la carne de toda poesía. 5. El poema se hace como un viaje alrededor de ti, día tras día. 6. Eres la esencia del poema, la palabra que aún no ha sido dicha, la canción todavía no cantada, música, verbo, pero también vacío. 7. Doy vueltas como un perro alrededor del árbol del poema, no lo alcanzo. He escrito, antes de seguir, te quiero decir que he escrito muchísimos poemas sobre la palabra, sobre la función de la palabra. Tú ya leíste antes algo y estaba en la misma línea, ¿te acuerdas? Sí, por eso le hacía alusión a lo metapoético, porque justamente es esa reflexión que se da uno cuando ya ha escrito sobre varios temas, entonces esa reflexión de la madurez que se da cuando uno relee sus propios poemas, ¿no? Entonces, me encantó eso de la palabra, ¿no? Incluso recordé un poco de la poesía de Juan Ros, que él habla sobre la palabra, la creación, la nada, ¿sí? Entonces, justamente está en ese hilo de reflexionar, ¿no? Sobre la palabra en este caso, ¿no? Sobre la esencia de lo que es el poetizar, lo que nos hace humanos en este caso, ¿no? Entonces ya me respondió también la pregunta que era sobre cómo inscribe a su esposa en la poesía, ¿sí? Porque habla de su madre, cómo inscribe a sus tías, ¿sí? A esta relación de la infancia, de la adolescencia, del renacer de la poesía, del nacer de su actividad de poeta, y ahora nos habla de su esposa, ¿no? Cómo ella figura dentro de su creación. Voy a aludir ahora a una faceta también que usted tiene, que es la de profesor, ¿sí? Y en este caso, el reflexionar sobre el ser profesor
de literatura, ¿sí? Como en este caso que nos imponen un canon, nos imponen un currículum para dictar las clases, y en este caso siempre hay una determinación de ciertos poetas, de ciertas voces líricas que deben ser seleccionadas y otras deben ser descartadas. ¿Cuál es su criterio sobre esta manera de seleccionar y descartar a otras, ¿sí?, según una determinada perspectiva que no siempre obedece a lo que es la historia o lo que se necesita rescatar de la historia de la literatura ecuatoriana? Bueno, te cuento que yo he tenido una experiencia docente en la secundaria de alrededor de 10 años, porque gané un concurso para ser profesor del Colegio Manuel J. Calle, y entonces fui profesor del Colegio Manuel J. Calle 10 años, pero no estuve los 10 años en el colegio porque el mismo ministerio me delegó a otras funciones, y entonces estuve en comisión de servicio, me parece que unos 3 años de esos 10 del Manuel J. Calle, pero al mismo tiempo que estaba de profesor en el Colegio Manuel J. Calle, estaba también en otro colegio importante de Cuenca, que era particular, que era el Rosa de Jesús Cotero. Ahora te diré que ni en el uno ni en el otro nunca yo sentí una imposición, nunca, 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 nunca. No, no puedo decir, me obligaron a dar tal cosa y me obligaron a prescindir de tal otra. No, eso no ocurrió en ningún momento. Yo tuve entera libertad para hablar de lo que yo quisiera, para elegir a los autores que yo quisiera y para compartir con mis alumnos esas aficiones, esas inclinaciones, esos gustos. Y en la universidad, pues ni se diga, ¿no? En la universidad sí ya la libertad era absoluta y total. Yo estuve 29 años de profesor en la Facultad de Filosofía y la base, digamos, de mi metodología de enseñanza era la lectura. Yo lo único que pedía era lean y les ponía como tarea también. Y a veces era pesado, digamos, ¿no? Porque los chicos no leían, no tenían la costumbre de leer. Yo empezaba por cosas muy elementales en el colegio, empezaba por el poema de Mío Cid, luego iba a la Odisea. Me decía un chico que me entrevistó hace pocos días, dice, ¿sabe? Lo que me pareció muy curioso es que usted en el colegio nunca nos dio la Ilíada. La Ilíada es tan bella, tan llena de aventura y todo, y usted solamente nos dio la Odisea. ¿Por qué? Entonces yo le expliqué, porque la Odisea tiene muchas cosas cotidianas, ¿no? Tiene mucha vida de pareja, digamos, aunque sea a distancia, y mucha vida familiar interrumpida por las aventuras de Odiseo a lo largo de su regreso desde Troya hasta su isla, ¿no? Pero de todas maneras hay esa intensidad del amor entre los esposos, por ejemplo, y la búsqueda del hijo al padre, y todas esas cosas que son mucho más familiares que el tema guerrero que es tan intenso y tan maravilloso en la Ilíada, ¿no? Entonces yo elegía lo que me parecía que era lo mejor, y sobre eso trabajábamos con los chicos, y llegué a conseguir que los chicos amaran aquello que estábamos leyendo. Y eso es bueno, es maravilloso. Bueno, mi referencia justamente era porque hay muchos autores que han sido olvidados, que han sido sacados del currículum. Entonces, una de ellas, como usted sabe, fue Aurora Estrada y Ayala. Y hay muchos poetas de Loja, muchos poetas cuencanos, muchos poetas de Tulcán, que no han entrado en lo que es la historia de la literatura ecuatoriana, que justamente se da en los terceros de bachillerato. Entonces, esa era básicamente mi preocupación, justamente porque últimamente yo realicé un texto pedagógico para para ese nivel, y trabajé justamente la inserción de estos autores que son olvidados. Entonces, justamente por eso era mi tema. Otra vez me voy a atrever a leer uno de sus poemas de su texto Árbol Aéreo. Recuerdos. Como las nubes se agolpan, desaparecen, toman extrañas formas, irradian luces crepusculares, tenues amaneceres. De pronto son tinieblas, persisten algún tiempo más dóciles, se pliegan al soplo de los vientos, quedan el cielo transparente, la boca amarga. Poemas de nuestro invitado especial, Jorge Dávila Vázquez. En este caso... Gracias. Muchas gracias. Gracias por tus lecturas, que son muy, muy conmovedoras. Otra duda que tenemos y que nuestros invitados que van a escuchar nuestro programa también tienen es justamente cuál es la relación que ahora mantiene nuestro invitado con la poesía actual.
Sabemos que la poesía ahora tiende a trabajar el collage, la citación, a reducirse o a dialogar con textos que vienen de lo cotidiano, como los anuncios, las recetas. Incluso se utiliza ahora la inteligencia artificial para lo que es la creación poética. Queremos saber cuál es la postura que tiene nuestro invitado sobre esta manera de creación o de poiesis en este caso. Mira, yo soy muy respetuoso con el trabajo ajeno. Cuando ese trabajo es honesto y está cargado de sentido y está cargado de valores. Y entonces, yo tengo muchos amigos, poetas jóvenes, que me han permitido leer sus textos, y a mí me parece admirable esa inserción de lo cotidiano, de lo más actual, de lo más próximo para ellos, digamos, en su lenguaje propio. Yo les admiro por eso, sinceramente. Y usted ha incursionado en lo que es la poesía en Twitter. Digamos, yo comparto muchísimo en Facebook mis cosas, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Tengo un amigo que se llama Luis Auquilla, que vive en España, y él ha grabado eh, lo menos unos 10 o 12 textos míos de poesía, y lo ha hecho muy bellamente. Entonces, en historia, yo publico, digamos, sobre todo estos textos que ha grabado él, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, estoy publicando, en estos días estoy publicando Apoteosis de la Palabra, que es un poema largo, pero que yo lo he dividido en dos partes, que Luis ha tenido la bondad de construirlo, digamos, en dos secuencias, porque él añade imágenes, música, además de decir muy bellamente la poesía, ¿no? Así que pues, esa es mi relación, digamos, con el mundo este maravilloso y tan difícil también de lo actual, que tú sabes que es lo más cercano a nosotros, que nos está permitiendo esta noche comunicarnos justamente. ¿Y cómo es su relación con el lenguaje ahora, no? Explíquenos, ya sé que en sus textos está esta relación con la palabra, ¿no? Pero a nuestros escuchas les gustaría también desde su propia voz sentir la explicación ya no poética, sino una explicación un poco más directa en lenguaje cotidiano. Mira, uno va adquiriendo a lo largo de los años una cierta familiaridad con el lenguaje. Cuando uno piensa, digamos, en las primeras cosas que escribió, uno se da cuenta de que su dominio, digamos, de la lengua era limitado. Pero poco a poco, aunque no llegue a ser total, aunque no llegue a ser absoluto, sería una pretensión absolutamente vana, pero uno, de todas maneras, llega a tener una cierta familiaridad con el lenguaje a lo largo del tiempo. Lo conoce más, sabe cuáles son sus mecanismos, sabe cuáles son sus dificultades y sabe también cuáles son sus falencias, porque el lenguaje tiene falencias, como todo lo humano. Y entonces, con el paso del tiempo, uno se va familiarizando con el lenguaje, va haciéndolo parte de su vida, parte de su cotidianidad. Yo no hablo raro, yo pienso que no hablo raro, pero de todas maneras hablo distinto a como hablaba hace 60 años. Y hace 60 años yo ya escribía alguna que otra cosa. Digo yo, ¿no? Claro. Y para ir terminando nuestro querido programa, nosotros queremos saber cómo usted, o qué opinión tiene usted sobre la creación de la voz femenina, tanto desde la época anterior, ya que usted también ha dado clases, de literatura, ¿cómo siente esa creación de la voz femenina desde algún tiempo, ¿sí? Desde cuando inició hasta ahora, justamente en el nivel, en nuestro nivel, ¿no? Ecuatoriano. Mira, a mí lo que me llama siempre la atención, me ha llamado poderosamente la atención, es esta especie de segundo lugar de la mujer en la literatura, segundo lugar de la mujer en la vida pública, ¿no? Y yo he conocido mujeres extraordinarias, realmente extraordinarias. A ti te espera un trabajo así de intenso como el que hiciste con Aurora Estrada y Ayala, o Mary Corirle, porque realmente las dos grandes poetas que crecieron juntas a distancia, que trabajaron juntas a distancia, incluso sobre temáticas semejantes a veces, son Aurora Estrada y Ayala y Mary Corirle. Y luego, pues, en Cuenca, una voz hermosa, conmovedora, familiar, es la de Inés Márquez Moreno. Luego, pues, Cuenca ha tenido una serie de voces poéticas muy intensas, muy interesantes. Catalina Sojos, Sara Vanegas, María de los Ángeles Martínez, y actualmente la voz más nítida, más precisa de la poesía cuencana es Isa Aguilar, ¿no? Es estupenda, a mí me parece una poeta estupenda. Y hay otras chicas, igual que se manifiestan con grandes posibilidades poéticas.
No sé por qué habría esa distancia, digamos, entre la voz poética femenina y las voces poéticas masculinas. Yo creo que una de las grandes poetas de inicios del siglo XX es la madre de los Romero y Cordero, Aurelia Cordero de Romero. Qué extraordinaria poeta era ella, extraordinaria, casi completamente desconocida, casi. Esa es otra de las grandes voces que habría que estudiar a fondo, era maravillosa, simplemente maravillosa. Era hija de Luis Cordero, ¿no? Era hija de Luis Cordero, el presidente, y era maravillosa, maravillosa. No es por nada, pero era más intensa, más grande que todos sus hijos de poetas, incluido Remigio Romero Cordero, que era pues, un poeta aceptable, digamos, pero ella era mucho mejor que todos ellos. Y entonces, pues, como digo yo, no entiendo, yo me crié en un ambiente sumamente feminista, porque se respetaba a las mujeres tenían la última palabra, las mujeres eran la autoridad, y entonces a mí siempre me ha parecido extraño, digamos, aquello de que se haya pensado en la mujer como un ser de segunda clase, digamos así, ¿no? Todas las mujeres que yo conocí en mi infancia y en mi primera juventud eran de un temple, caracho, impresionante, ¿no? Empezando por mis tías viejitas, que eran maravillosas, ¿no? Todas ellas eran maravillosas y que a veces entraban en discusión con las mujeres más jóvenes. Por ejemplo, yo nací un 14 de febrero y las tías abuelas dijeron que los niños llevan el nombre del santo del día en que nacen. Por tanto, yo debía llamarme Valentín. Y mi mamá dijo, nunca. Y se impuso, ¿no? Se impuso, me llamó Jorge Eduardo, nunca Valentín. Entonces mira, eran seres de caracteres bastante fuertes, ¿no? Y que muchas veces se enfrentaban, pero que se amaban intensamente también. Entonces yo te digo, yo crecí en un ambiente en el que lo femenino era fundamental. Y pues, un gran respeto, un inmenso amor por la mujer y además ligada a la mujer a toda la cuestión artística, porque en la casa cantaban, en la casa pintaban, en la casa escribían, entonces todo eso era maravilloso, ¿no? Unas eran parientes, otras eran amigas, otras eran solo conocidas, pero a todas ellas un gran cariño, una reverencia especial. O sea, yo jamás he entendido, digamos, ese soslayar a la mujer, la mujer en segundo lugar. No, las mujeres que yo conocí en mi vida, aunque sea de lejos, fueron mujeres fundamentales en la cultura cuencana, como por ejemplo Dolores J. Tor, dedicada a la educación, que supo imponer sus criterios, aunque ella era muy religiosa, pero supo imponer sus criterios en la educación laica, impresionante. Dora Beatriz Canelos, que fue eternamente directora del Colegio Manuel Calle, que tenía un templo, pero así extraordinario, y una serie de personajes femeninos de una calidad impresionante. Así es, ojalá todos tuvieran ese mismo criterio, ¿no? Porque incluso las mismas mujeres a veces se convierten en las judas de las mismas mujeres. Una última duda que tengo es sobre... Digo, quiero decirte una sola cosa, ¿no? Y es que como tú dices, las mismas mujeres han inclinado la cabeza y han dejado que los hombres impongan su criterio en todas las cosas. En mi casa, no, en mi casa las que imponían su criterio y su autoridad eran las mujeres. Qué Nada más. bueno, qué bueno. Y siguen poniendo, por ahí está su respuesta. Sí, sí, sí. Usted en esta época ya de madurez intelectual y poética, usted ejerce en su medio, ¿sí? El ser la persona que apoya a otras poetas o a otros poetas para que surjan o para que vendan sus ideas, sus poemas, como una pequeña sociedad o como una pequeña, como digamos, que usted les apoya, ¿sí? Para esta creación. Mira, yo tengo mucho respeto por el trabajo de las mujeres, mucho, y mucho respeto por el trabajo, ya te dije antes, de los jóvenes escritores. Entonces, cuando yo puedo apoyarles en algo, lo hago de corazón. Yo te pongo un caso concreto que está ocurriendo justamente en este último tiempo, ¿no? Yo pienso que uno de los más grandes críticos de este país es Raúl Serrano Sánchez. Yo he movido los mundos y he presentado yo mismo la solicitud a la academia para que se le admita como miembro correspondiente. Y a la vez he movido también para que una gran figura
de la poesía, la educación y la antología, porque es una de las mayores antologadoras de este país. Sara Vanegas sea también aceptada como miembro correspondiente de la academia. Entonces, mis respetos por el trabajo de la gente más joven que yo. Yo creo que entre los poetas más jóvenes que yo, una generación de distancia, está Vicente Robalino, un poeta al que no sé por qué, pero se le ha desdeñado inmensamente, y él es uno de los grandes poetas de este país. Hay muchos de los poetas que en la actualidad no son ni leídos ni reconocidos, y menos están en el canon de nuestra historia de la literatura ecuatoriana. Estuvo con nosotros nuestro poeta Jorge Dávila Vázquez, brindándonos una experiencia sobre lo que es el poetizar, el crear, sus leitmotivs, su manera de metaforizar y todo lo que corresponde a una génesis de la poesía y de la relación con las palabras. Está este programa para ustedes disponible en YouTube. Asimismo, les invitamos para nuestro próximo programa. Estuvo con ustedes Rosario de Fátima Almea Suárez y nuestro poeta Jorge Dávila Vázquez en una conversación sobre la literatura y sobre la creación literaria.